¿Alguien sabe qué naturaleza debe tener el matrimonio? Es una forma en cómo la ley regula cierto tipo de relaciones. La de un derecho universal sustentado en la igualdad de todos los seres humanos. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. O la de un privilegio fundamentado en antiguos preceptos religiosos que ni el Estado laico puede depurar. Siempre he dicho que no estoy de acuerdo. La Constitución establece que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Ya? ¿Matrimonio es una institución natural? Sí, seguro. Porque existe antes que existiera el Estado. Anda, no me fastidie. Antes que existiera la sociedad. ¿Qué ha dicho? Antes que existiera la sociedad. No requirió de ninguna figura jurídica, ninguna decisión de un presidente para que existiera. Yo creo que no. Recordemos pues, año de 2001. El Rajá y la Rani de Nepal son asesinados por el príncipe Dipendra, su hijo y heredero al trono, demostrándole a sus súbditos que los dioses también mueren. Jimmy Walls y Larry Sanger llevan la enciclopedia al internet con los mismos aciertos y errores que las impresas, recordándonos que el conocimiento sigue siendo humano. Y el gobierno del recién electo George Bush, presidente de Estados Unidos, ordena el bombardeo sin sentido de la milenaria Bagdad, conmocionando a medio mundo y poniendo el prólogo para su respuesta árabe. Pero esta no es su historia. Aquel mismo año, en el Ayuntamiento de Ámsterdam contraen matrimonio las primeras 4 parejas homosexuales desde tiempos medievales, acelerando un debate entre derechos humanos y doctrinas conservadoras o religiosas que 19 años después está lejos de resolverse. Pero antes de entrar en dimes y diretes, un brevísimo resumen de hechos dicho mal y rápido. Como otros tantos animales, desde sus primeros días la humanidad ha establecido distintos tipos de relaciones socioafectivas, ya sea con su propia familia o con aquella extraña criatura que llaman jefe, incluyendo especialmente a su peor es nada. Con el paso del tiempo y el establecimiento de los primeros estados y leyes, estas uniones comenzaron a ser reguladas y ritualizadas para conservar el patrimonio de cada familia, evitando que salgan parientes sorpresas pidiendo su respectiva tajada. Como el código de Urnamú, en el que andar con una viuda era totalmente gratuito, o el de Hammurabi, en el que la mujer era una propiedad más de su marido, sin olvidarnos del Deuteronomio, en el que las doncellas secuestradas debían casarse con sus raptores. Muy bonito, sí señor. Pero no todo en estos casos era machismo legalizado y justificado por su época, pues al tiempo le entrarían al quite esas otras realidades amorosas que también, como en muchos otros animales, se han dado en la humanidad desde taparrábicos orígenes. De las primeras culturas en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, la romana fue una de las más influyentes, creando la palabra matrimonio, que poco tiene que ver con su uso actual y cuyas leyes continúan evocándose. Algunas de estas ceremonias fueron todo un espectáculo, como las de los emperadores Nerón y Logábalo, cuya responsabilidad en las persecuciones de los primeros cristianos pudieron haber inspirado las palabras de este enojado señor, para quien todas sus costumbres eran pecado. Con la llegada del cristianismo al poder en la Edad Media, la primitiva homofobia de Pablo de Tarso poco a poco se hizo ley, dejando de casar a hombres, de hermanarlos, para comenzar a perseguirlos, torturarlos y ejecutarlos públicamente. Bueno, si era siervo campesino, los reyes igual podían tener a sus favoritos y seguir comulgando los domingos siempre y cuando dejaran descendencia, o fueran superguerreros, ejemplos del sexo fuerte y valiente, imperialista y conquistador, o fueran Leonardo. Durante la era colonial se exportarán y sembrarán estos prejuicios tan profundamente en el resto del mundo que aún hoy existen países en que la homosexualidad es un crimen que puede ser castigado con prisión o con la muerte, mientras que en otras naciones décadas de lucha han logrado frenar los siglos de injusticia y las masacres sufridas por esta gran parte de la humanidad, al menos las auspiciadas por el Estado, reconquistando poco a poco sus derechos, peleando bajo la bandera de la igualdad. El resto es historia. Ahora sí, a lo que nos truje. ¿Cree que el matrimonio entre personas heterosexuales es antinatural? Vaya preguntita. Totalmente. ¿Tú crees que esto es normal? El mandato de Dios es hombre y mujer para que la familia se prolifere. Sí, me da igual. No es que no me guste, es que yo voy con el mandato divino de Dios. Pero mujer, ¿qué haces?
¿Qué diablos haces? Sí, claro, matrimonios naturales, porque no hay nada más natural que realizar todo un ritual lleno de simbolismos regionales, cumpliendo todos los requisitos que exige la ley o ciertas autoridades de origen medieval, dizque por tener línea directa con uno de los distintos dioses en los que cree la humanidad, sin olvidar quedar bien con la familia de tu susodicho o susodicha. Sí, tan natural como el plástico. Vayamos al grano. El Dios en el que tú crees, el texto sagrado que hayas elegido para regir tu vida y el supremo sacerdote que escuches para saber con quién debes llevarte bien y con quién no, no tiene por qué afectar a nadie más que a ti. El resto del mundo puede creer y regir su vida con la escala moral que más se le acomode, siempre y cuando no cometa ningún delito, como las parrilladas de herejes que los católicos hicieron durante siglos. Tal vez no lo sepas, pero desde que se escribió ese libro en el que pones ciegamente tu fe, hubo unos cuantos cambios en la humanidad. Se descubrió, por ejemplo, que el sol nunca pudo haberse detenido, porque es la Tierra la que da vueltas, o que las especies sufren distintos grados de adaptaciones y cambios biológicos con el paso de las generaciones, lo que pone en duda eso de que todo lo que existe fue creado tal cual desde un principio, como los chihuahuas. Y ha habido un montón, un titipuchal de cambios en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos. Ahora existe eso que llamamos derechos humanos y Estado laico, que impide actos tan atroces como las persecuciones de cristianos de la época romana, la extensa discriminación de judíos y musulmanes en el último milenio y, claro, la constante ofensiva a mujeres y homosexuales que promueve tu libro. Y lo mejor de todo, y lo más complicado, es que estos cambios no necesitaron de ningún dios, sino de las más complejas lógica y dialéctica humanas, que prescinden de la fe ciega y del poder del más fuerte para discernir con la pura razón lo más justo para cada ser humano. Y siento decírtelo, pero en un mundo donde hay muchas más creencias y perspectivas que la tuya, ninguna más válida que las otras, los mandamientos de un Dios no son argumentos para prohibir los derechos del resto de la gente. Se ocupa un hombre y una mujer. Como dijeron ahorita en una pancarta, no nomás un hot dog se hace de salchicha, se ocupa también el pan. Y menos esos argumentos. No existe matrimonio homosexual. Sí, no. La unión matrimonial es la unión de la cual, por las cualidades inherentes, está la potencialidad de la maternidad. De ahí viene la palabra, matriz. La unión homosexual pretende un rango matrimonial porque pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza del vínculo le niega. ¿Cómo? ¿A usted le parece mal, por ejemplo, que si un ciego le reclama al Estado un carnet de conducir, el Estado se lo niegue? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Es ridículo eso. Hay que ver televisión porque la televisión es cultura, amigos. Ok, vamos despacio para no marearnos. En origen, matrimonio viene del latín mater y el etruscomonium, que en la antigua Roma era el estatus legal de una mujer casada, a través del que ella adquiría todos sus derechos como tal, siendo un asunto exclusivo de ella y no de su esposo o sus criaturas. Por lo que, siguiendo el purismo etimológico de Nicolás Márquez, un matrimonio entre dos mujeres podría llamarse bimatrimonio o matrimatrimonio. Es ridículo eso. Pero el idioma es vivo y los conceptos cambian su significado. La iglesia terminó por adoptar la palabrita, volviéndola un ritual obligatorio para el siglo IX, ligándola a los bienes de la procreación, la fidelidad y el sacramento. Sí, procrear como conejos era importante, tanto como forjar alianzas entre familias, acrecentar poder y patrimonio o simplemente pagar ciertos delitos. Sin olvidar aquellas hermandades que se formaban católicamente entre personas del mismo sexo, emulando el amor del rey David por Jonathan, el de los apóstoles Pedro y Pablo o el de los santos Sergio y Baco. En fin. Hasta que llegamos al telenovelesco siglo XIX con su exótico, melodramático y exacerbado romanticismo. En estas épocas, según la historiadora del matrimonio Stephanie Kunz, la gente dejó de ver a la prole como el epicentro del matrimonio para moverlo hacia el proyecto en pareja, sus experiencias compartidas y la unión construida sobre el amor mutuo. Claro, no sucedió de un día para el otro, pero en los siguientes 2 siglos los casos de personas que se casan sin tener la menor posibilidad de procrear sus propios hijos han aumentado, transformando de nuevo lo que entendemos por matrimonio.
A diferencia de hace 200 años, actualmente los niños no necesitan que sus padres estén casados para ser protegidos por la ley. Un reconocimiento oficial o una rápida prueba de paternidad resuelve muchos problemas legales. Pero aunque Nicolás Márquez no lo entienda, la gente se sigue casando aún sin querer tener hijos o sabiendo que no pueden, deseando unirse a la persona que aman, protegiéndola y protegiéndose con todos los derechos, responsabilidades y obligaciones que marca la ley, accediendo a un estatus jurídico similar al de las romanas casadas de hace 2000 años. Ahora, yo pregunto, ¿para qué quieren dos homosexuales casarse? ¿Usted es tonto o qué? Pensión, seguro social. ¡Nos han pillado! Seguro médico. Pero mire, vamos por partes. Es ridículo eso. Qué interesante que hablen de no discriminación, pero están discriminando finalmente una postura que no es mi postura. Vale. Es la postura de millones de mexicanos que nos han pedido que velemos por el matrimonio constituido por la unión de un hombre y una mujer. Nosotros tenemos que proteger esto de la vulnerabilidad de los niños, que es el tema que nos preocupa. Si la ley protege el matrimonio homosexual o sociedad de convivencia, como le quieran llamar, Muy bonito, me gusta. eso implica que la ley está entrando a tutelar algo que es bueno. Y si es bueno, esto se debe enseñar a todas las personas. Todas las personas tienen que tener derecho a ello. Esto implica que se enseñen las diferentes opciones que los niños pueden tener cuando crezcan. Lo que queremos es que nosotros podamos educar a nuestros hijos Pues muy bien. a ser educados en nuestras convicciones éticas y quien las tiene también religiosas, y por qué no. Bueno, a estas alturas del chisme ya sobra decir que un matrimonio tanto entre personas heterosexuales como homosexuales solo perjudica o beneficia a las personas que lo componen. El resto podemos estar de acuerdo o no en esas uniones, podemos comentarlo, incluso discutirlo por metiches, pero al final siempre será la decisión de dos personas y ya. Con la llegada del matrimonio igualitario, el mundo no se va a acabar, las instituciones seguirán funcionando como suelen hacerlo y las cosas irán prácticamente igual, excepto en una cosa que ya mencionó una de nuestras tres brillantísimas luminarias, porque sí, si se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, como ya sucedió con las relaciones interraciales y las interreligiosas, poco a poco la homosexualidad tenderá a normalizarse. Y esa es tu verdadera preocupación, porque en un mundo donde la homosexualidad deje de ser vista como una aversión pecaminosa, un crimen antinatura o una desviación curable, ¿cómo les vas a enseñar a tus hijos que ser homosexual está mal? ¿Cómo les vas a inculcar una religión en la que su discriminación ha sido importantísima? ¿Cómo podrías mantener esa postura cuando todo grita que es un error? Pues igual que siempre, ¿no? No sé si no te acuerdas o haces como que no sabes, pero en las escuelas desde hace décadas se enseñan las teorías del Big Bang, el heliocentrismo y la evolución humana, y aún así mucha gente sigue creyendo que Dios creó todo y detuvo el sol con un dedo. Quizás se te olvida que a pesar de que el Estado es laico, la gente sigue llevando pancartas como estas, o que el matrimonio civil que se instituyó hace más de 150 años en México no hizo que la gente dejara de casarse por la iglesia, como temían que pasara en esos tiempos. Así que no tienes nada que temer. Nunca lo has tenido. Que dos personas del mismo sexo se casen no te impedirá seguir educando a tus hijos como quieras, con todos los valores y prejuicios que tienes. Tampoco nadie te obligará a comportarte como no eres y a casarte con quien no quieres, como durante siglos se les ha impuesto a los homosexuales. Nadie está pidiendo tu apoyo, aunque tú fielmente aportes tu ataque. Y no, señora diputada, que no estemos de acuerdo con que la homosexualidad sea pecado, crimen o enfermedad y que por tanto tampoco es motivo para que se nieguen derechos, no quiere decir que estemos discriminando a quienes sí lo crean. Solo nos limitamos a defender que por encima de las creencias particulares de cada quien, todos merecen gozar y ser protegidos por los mismos derechos. Sin más que agregar por ahora, me despido, recordándote que yo soy Meraz, Fernando Meraz, y que la corrección histórica solo sirve en el presente. Hasta la otra. Las neuronas están fritas. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Un aplauso para esto, hombre.